Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero de corazón que estén disfrutando de un día espectacular, lleno de energía positiva y buenas vibraciones. Hoy, mi querida audiencia, les traigo una noticia que, sin lugar a dudas, sacudirá los cimientos de sus expectativas y los dejará completamente boquiabiertos. Prepárense para presenciar una verdadera explosión en el vibrante y siempre sorprendente mundo del espectáculo turco. Y sí, como seguramente ya han podido adivinar por el título, los protagonistas de este notición son nada más y nada menos que los icónicos Can Yaman y Demet Özdemir. Agárrense fuerte a sus asientos porque esto está a punto de ponerse realmente interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta impactante primicia, quiero pedirles un pequeño favor, un gesto que significaría muchísimo para mí. Si son nuevos en este espacio y disfrutan mantenerse al día con las últimas novedades del siempre fascinante mundo del entretenimiento, los invito cordialmente a suscribirse a mi canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Y si ya son suscriptores leales, de esos que están aquí desde el principio, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por su inquebrantable apoyo. De verdad, significa el mundo para mí y me impulsa a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos directo al grano. El título lo dice todo: Bomba Can Yaman y Demet Özdemir. Noticia impactante 18 de abril de 2025. Sé que están ansiosos por descubrir todos los detalles, y les prometo que no los haré esperar ni un segundo más. Pero antes de revelarles la noticia en toda su magnitud, considero que es importante que establezcamos un poco de contexto, que recordemos el camino que nos ha traído hasta este momento. Como bien saben, Can Yaman y Demet Özdemir alcanzaron la fama mundial gracias a la innegable química que desprendían en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, como la conocemos cariñosamente en muchos países de habla hispana. La serie fue un auténtico fenómeno, un torbellino de emociones que cautivó a audiencias de todo el planeta. Y la conexión entre Can y Demet era palpable, una energía vibrante que trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Muchos fans, incluyéndome, soñábamos con que su romance se extendiera más allá del set de grabación y floreciera en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, después del emotivo final de la serie, cada uno siguió su propio camino, embarcándose en nuevos proyectos y explorando diferentes horizontes. Can se mudó a Italia, donde ha continuado cosechando éxitos y consolidando su carrera con una variedad de roles desafiantes. Demet también ha protagonizado varias series y películas, demostrando su versatilidad como actriz, y se casó con el talentoso cantante Oğuzhan Koç. Parecía que la historia de Can y Demet, al menos en el imaginario colectivo de los fans, había llegado a su fin, que el destino los había separado para siempre. Pero, aquí es donde la trama da un giro inesperado y la cosa se pone realmente emocionante. Porque el 18 de abril de 2025, una noticia sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco, resonando como un trueno en la noche. Y esa noticia, damas y caballeros, involucra directamente a Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están realmente listos para saber de qué se trata? Prepárense porque lo que viene es explosivo. La noticia bomba, el bombazo que ha dejado a todos sin aliento, es que Can Yaman y Demet Özdemir van a protagonizar una nueva serie juntos. Sí, lo han escuchado bien. Después de años de separación, de caminos divergentes, volverán a compartir pantalla, reviviendo la magia que los catapultó a la fama. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están saltando de alegría y sintiendo una emoción indescriptible. Es una noticia que miles de fans de Erkenci Kuş han estado esperando pacientemente durante años, aferrándose a la esperanza de volver a verlos juntos. Aún no se han revelado muchos detalles sobre la trama de la serie, pero lo que sí se sabe con certeza es que será una comedia romántica, el género que los unió y los catapultó a la fama mundial. Los productores de la serie han mantenido todo en el más absoluto secreto, protegiendo cada detalle como si fuera un tesoro invaluable. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la producción, en un acto de rebeldía contra el secretismo, han filtrado algunos detalles jugosos que han incendiado las redes sociales. Al parecer, la serie se llamará Aşk Yeniden, que en español podría traducirse como Amor de nuevo o Amor renacido. La historia girará en torno a dos personas que se reencuentran después de años de separación, vidas paralelas que vuelven a cruzarse, y que tendrán una segunda oportunidad para el amor. ¿Les suena familiar? ¿No les recuerda a la historia de Can y S?
Anem en Erkentzicus. La química entre Khan y Demet es innegable, una fuerza de la naturaleza que se manifiesta con cada mirada, cada gesto, cada palabra. Y estoy absolutamente segura de que esta nueva serie será un éxito rotundo, un fenómeno que arrasará con los ratings y conquistará los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Los fans están enloquecidos con la noticia, y las redes sociales están que arden, explotando con mensajes de alegría, emoción y esperanza. El hashtag #KhanDemet volvieron se ha convertido en trending topic mundial, inundando las plataformas digitales con muestras de apoyo y cariño. Pero, ¿qué significa todo esto para las vidas personales de Khan y Demet? Como mencioné anteriormente, Demet está casada con Oğuzhan Koç. ¿Cómo tomará él esta noticia? ¿Cómo afectará este nuevo proyecto a su matrimonio? Algunos medios turcos han especulado que la relación entre Demet y Oğuzhan no está pasando por su mejor momento, que existen tensiones y desacuerdos latentes, y que esta nueva serie podría ser la gota que derrame el vaso, el detonante de una crisis irreparable. Por otro lado, Khan Yaman ha estado soltero desde su ruptura con la periodista italiana Diletta Leotta. ¿Será que esta nueva serie con Demet podría reavivar viejas llamas, despertar sentimientos dormidos y dar una nueva oportunidad al amor? Solo el tiempo lo dirá, pero la posibilidad está ahí, flotando en el aire como una promesa. Lo que sí es innegable es que esta noticia ha generado una gran expectación, una anticipación palpable que se siente en el ambiente. Todos los ojos están puestos en Khan Yaman y Demet Özdemir, analizando cada uno de sus movimientos, interpretando cada una de sus palabras. Los fans están ansiosos por verlos juntos de nuevo en la pantalla, por revivir la magia de Erkentzicus, y la prensa rosa está haciendo su agosto, alimentándose de rumores y especulaciones. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo las posibles implicaciones de esta noticia, explorando las diferentes aristas de este complejo rompecabezas. En primer lugar, es importante destacar el impacto que tendrá en la carrera de ambos actores. Para Khan, esta serie podría ser su gran regreso triunfal a la televisión turca después de su exitoso paso por Italia, una oportunidad para reafirmar su estatus como uno de los actores más populares y talentosos del país. Para Demet podría significar un nuevo impulso en su carrera, la posibilidad de alcanzar nuevas cotas de fama y demostrar que su química con Khan sigue intacta, que su talento es innegable. En segundo lugar, esta serie tiene el potencial de convertirse en un gran éxito a nivel internacional, superando incluso el fenómeno de Erkentzicus. La base de fans de Khan y Demet es enorme y está distribuida por todo el mundo, desde América Latina hasta Europa del Este. La combinación de comedia romántica, la química innegable entre los protagonistas, y una historia atractiva y universal, son los ingredientes perfectos para el éxito. En tercer lugar, esta noticia podría generar una gran controversia, especialmente en lo que respecta a la vida personal de Khan y Demet. Como mencioné anteriormente, su vida está bajo el escrutinio público, y cualquier rumor, cualquier gesto, cualquier mirada, será analizado al detalle y amplificado por los medios de comunicación. La presión mediática será enorme y tendrán que ser muy cuidadosos con sus declaraciones y sus acciones. Pero dejando de lado las posibles controversias y los dramas mediáticos, creo firmemente que esta noticia es una gran oportunidad para Khan y Demet. Es una oportunidad para demostrar su talento, para reconectar con sus fans, para crear algo mágico juntos, algo que trascienda la pantalla y toque el corazón de los espectadores. Y ahora, hablando de cosas mágicas, me gustaría compartir con ustedes algunas de mis escenas favoritas de Erkentzicus, esos momentos que me hicieron enamorarme de la serie y de la historia de amor entre Khan y Sanem. Recuerdo que la primera vez que vi la serie, me quedé completamente prendada de la trama, de la química entre los protagonistas, de la belleza de los paisajes. Su química era tan natural, tan espontánea, que era imposible no creer en su amor, en su conexión. Una de mis escenas favoritas es cuando Khan le regala a Sanem un collar con forma de pájaro, un símbolo de su amor y de su libertad. Ese momento fue tan romántico, tan especial, que me hizo suspirar y creer en el poder del amor verdadero. Otra escena que me encanta es cuando Khan y Sanem bailan bajo la lluvia, dejándose llevar por la música y la pasión. Esa escena es tan icónica, tan llena de sensualidad, que me pone la piel de gallina cada vez que la veo. Y hablando de momentos especiales e inolvidables, estoy segura de que Ask Yeniden nos regalará muchos momentos mágicos, escenas que quedarán grabadas en nuestra memoria para siempre. Estoy ansiosa por ver a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla, por presenciar la química que los une y estoy segura de que su conexión seguirá siendo tan explosiva como siempre. Pero, ¿qué opinan ustedes?
¿Están tan emocionados como yo por esta noticia? ¿Creen que Khan y Demet tienen una oportunidad de volver a estar juntos en la vida real, de darle una nueva oportunidad a su amor? ¿Qué esperan de Ask Jeniden? Me encantaría leer sus comentarios, conocer sus opiniones y compartir sus expectativas. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer lo que piensan, conocer sus ideas y siempre trato de responder a todos sus mensajes, aunque a veces me resulte un poco difícil por la cantidad de comentarios que recibo. También me gustaría que me dijeran qué tipo de vídeos les gustaría ver en el futuro, qué temas les interesan y qué les gustaría que abordara en mi canal. Estoy abierta a sugerencias y estoy dispuesta a hacer vídeos sobre los temas que más les gusten. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, la noticia bomba es que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a protagonizar una serie juntos después de años de separación. La serie se llamará Ask Jeniden, será una comedia romántica, y promete ser un gran éxito a nivel internacional. Esta noticia ha generado una gran expectación, y todos los ojos están puestos en Can y Demet. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado la noticia y que estén tan emocionados como yo. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que el amor es lo más importante en la vida. Disfruten de cada momento, valoren a las personas que los quieren, y nunca dejen de creer en el amor. Y quién sabe, tal vez la historia de Can y Demet nos demuestre que el amor puede superar cualquier obstáculo, que las segundas oportunidades existen y que el destino siempre encuentra la manera de unir a las almas gemelas. Ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que tengan un día maravilloso. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con todos sus amigos fans de Can y Demet, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Hasta pronto.